Han pasado 5 años desde el accidente aéreo y mi abuela todavía no cree que esté muerta. Todos los días cuida del helecho de Boston que yo solía tener. Todos los meses paga mi factura del teléfono móvil. Cada año viaja a Chicago para asistir a las reuniones informativas para familiares. Más tarde, la reunión familiar se canceló y mi helecho de Boston se marchitó. Mi abuela se sentó toda la noche abrazando la maceta. Cuando cantó el primer pájaro al amanecer, cerró puertas y ventanas y encendió el brasero. Ahí estaba abrazando nuestra foto juntos, cerrando los ojos en silencio. Pronto se reuniría con su amor. Estaba segura de ello. En el 5º año del accidente aéreo, finalmente regresé a casa. La memoria de un alma es extraña. Todo lo ocurrido después de la muerte es como luces fugaces y sombras pasajeras. Y sin embargo todavía recuerdo que en vida, la última llamada que recibí fue de mi abuela diciéndome. El médico dijo que sus pulmones tenían un problema. Del otro lado del teléfono, mi abuela sintió que me estaba causando molestias. Ella repetía una y otra vez, cariño, vuelve cuando tengas tiempo, no hay prisa, el trabajo es lo primero. ¿Cómo puede ser el trabajo lo primero? Mi abuela, que me crió, es lo primero. Devolví mi billete de avión para pasado mañana y lo cambié por el primer vuelo de hoy. Hasta justo antes del despegue, seguía enviando mensajes desde mi teléfono a mis antiguos compañeros de clase en Estados Unidos. Quiero contactar al mejor oncólogo para ver exactamente qué está pasando en los pulmones de mi abuela. Entonces, ¡boom!, el avión explotó. Cientos de vidas se convirtieron en una bola de fuego sobre el mar. Poco a poco se hundió en el fondo del océano, desapareciendo sin dejar rastro. Pronto se informó sobre el accidente aéreo en las noticias. Los familiares fueron convocados a la sala de conferencias de la aerolínea para escuchar las últimas actualizaciones sobre la situación. Algunos lloraban hasta desmayarse, otros intentaban mantener la cordura, exigiendo a la aerolínea que diera detalles concretos sobre las negociaciones. Mi abuela estaba sentada en un rincón, completamente perdida. No entendía esa terminología oficial. Solo sabía que su tesoro iba en ese avión, y ahora el avión había desaparecido. Y Tesoro no debería haber estado en ese vuelo. Tesoro subió a ese avión solo para acompañarla a su consulta médica. En el bullicioso salón de reuniones, aquella anciana campesina de casi 70 años, sin previo aviso, se inclinó, golpeándose el pecho y prorrumpió en llanto desconsolado. No debería haber muerto, todo es culpa mía, solo mía. Nadie pudo entender lo que decía entre su balbuceo y acento rural, pero otros familiares que estaban junto a ella, llorando, la sujetaron. Ellos decían, señora, tal vez no haya muerto, quizás solo aterrizó forzosamente en una isla deshabitada. Ellos decían, señora, espere un poco más, aún hay esperanza. La abuela esperó 5 años. Durante esos 5 años, cuidó diariamente del helecho de Boston que yo tenía. Cada mes pagaba mi factura del teléfono móvil. Cada año viajaba a Chicago para asistir a las reuniones informativas para familiares. Luego se canceló la reunión de familiares, y mi helecho de Boston se marchitó. El avión accidentado seguía sin dar señales. La abuela miró la maceta y pasó sentada toda la noche en vela. Al primer canto del pájaro al amanecer, encendió el brasero y cerró la ventana. Abrazando la foto en que salíamos juntos, cerró los ojos en silencio. Pronto se reuniría con su amor, estaba completamente segura. Las brasas ardían al rojo vivo, las rendijas de las ventanas y puertas estaban selladas con cinta adhesiva. Grité con todas mis fuerzas, pero la abuela mantuvo los ojos firmemente cerrados, no podía oírme. Empujé la ventana con fuerza, pero mis manos atravesaron el vidrio. Me deslicé fuera de la ventana. Intenté empujar una y otra vez, solo para caer al suelo repetidamente. El vidrio permaneció inmóvil, mientras mi abuela yacía con los ojos cerrados en paz. En la última caída, rompí a llorar desconsoladamente. Lágrimas transparentes cayeron en cascada al suelo, sin levantar ni una mota de polvo. Ahorra tu energía, no servirá de nada. Bajo el roble se erguía un alma vieja y semitransparente. El alma anciana me contó que tras la muerte, el ser humano ya no puede hacer nada, a menos que yo estuviera dispuesto a consumir mi propia esencia. Pero piénsalo bien. Cuando el espíritu se agota, jamás podrás reencarnar por toda la eternidad. Los copos de nieve giraban en espiral, mecidos por el viento. En el interior de la casa, en aquella fotografía que mi abuela abrazaba con fuerza, también se veía uno de esos raros días nevados. Era cuando tenía 8 años, los vecinos invitaron a un fotógrafo para tomar una foto familiar. Mi abuela me llevó de la mano y aprovechamos para salir en la foto. En la imagen, me abrazaba sonriendo alegre. Salió tan apurada que solo alcanzó a ponerme ropa nueva. Se olvidó de que sus mangas ya estaban gastadas y que esos pantalones remendados no alcanzaron a quedar cubiertos por el dobladillo. Siempre es igual. Yo llevo ropa nueva, ella viste prendas remendadas una y otra vez. Siempre es igual. ¿Cómo puedo incendiar mi alma?, preguntó. 3 vientos de todas direcciones irrumpieron en el patio pequeño, rugiendo, lanzando su asalto. ¡Pum! Un estruendo enorme. El viejo cristal estalló al instante, esparciendo pedazos por todo el suelo. El viento fue obediente y sopló un cubo de metal del patio hasta dentro de la casa.
Con un ruido seco cayó directamente sobre el brasero. Suspiré aliviado y giré la cabeza para mirar a mi abuela. Después de aquel sucesión de ruidos, ella no había reaccionado en absoluto. Seguía durmiendo plácidamente. Por suerte, la señora Peterson, nuestra vecina, salió a quitar la nieve y oyó el alboroto. Ella sostenía la escoba y se acercó a investigar. Luego su expresión cambió abruptamente y temblando, se metió corriendo en la casa de Ellen. El sonido de una ambulancia resonó en la distancia. La abuela fue llevada al hospital. Gotas de líquido fluían una tras otra hacia sus venas. Las manecillas del reloj avanzaban minuto a minuto hasta que por fin abrió los ojos. Sus pupilas aún estaban desenfocadas, pero ya sonreía mientras extendía las manos hacia adelante, como si intentara abrazar algo. La señora Peterson, la vecina, al ver que despertaba, comenzó a murmurar: «Ellen, casi me matas del susto. Cuando usas carbón para calentarte, necesitas ventilación. ¿Cómo es posible que no lo supieras?». La sonrisa de la abuela se congeló en su rostro. Confundida, giró la cabeza y vio sentada a su lado a la señora Peterson, su vecina. Volvió a cerrar los ojos y luego los abrió de nuevo. El mundo seguía igual. En un mundo lleno de desinfectante, camas de hospital y pijamas a rayas azules y blancas. Cerró los ojos desesperada. 4. Los visitantes llegaban en oleadas interminables. Familiares y amigos, aún conmocionados, reprochaban a la abuela: «A tu edad, ¿cómo pudiste cometer esa imprudencia de quemar carbón sin abrir la ventana? ¡Qué peligro!». La abuela no daba explicaciones, solo ofrecía plátanos o manzanas. «Toma uno». Cuando algún niño inquieto venía de visita, la llamaba alegremente: «Tía Ellen». La abuela finalmente sonrió, acarició la cabeza del niño y golpeó suavemente el borde de la cama. «Siéntate un rato». El niño señaló la foto junto a la almohada y preguntó: «¿Quién es esta?». En invierno, con la nieve profunda, esta abuela y nieto aprovecharon la cámara de un vecino para tomar fotos familiares donde solo aparecían ellos dos. La mayor había perdido a su esposa e hija en un terremoto. El más pequeño había perdido a su padre estando aún en pañales, y luego también a su madre. Debían de ser las dos personas más solitarias y desdichadas del mundo entero. Pero aquella Navidad, gracias a esta fotografía, la pasaron muy felices. Los ojos del sobrino nieto brillaban con inocencia, y justo donde su dedo presionaba, aparecía la sonrisa radiante de Sweetheart. La abuela guardó silencio por un momento y dijo: «Esta es tu hermana mayor, Chloe». El niño volvió a preguntar: «¿Y por qué no viene a verte?». El padre le dio un fuerte golpe en el trasero: «Cállate. Cómete tu manzana, ¿por qué hablas tantas tonterías?». La abuela volvió a sumirse en un largo silencio, hasta que los padres se despidieron llevándose al niño. Finalmente alzó la vista y le dijo al niño: «Chloe vendrá a verme. Simplemente aún no ha encontrado el camino a casa». Afuera, la vecina, la señora Peterson, llevaba una tetera y se enjugó suavemente los ojos. La abuela quería devolverle el dinero de la consulta médica a la señora Peterson. La señora Peterson se negó a aceptarlo. Tomó a la abuela aparte y le preguntó: «Ellen, ¿encendiste el brasero a propósito?». La abuela sonrió pero no respondió. La señora Peterson, exasperada, exclamó: «Estás completamente loca». La abuela le sirvió un vaso de agua: «Toma un poco». La señora Peterson la agarró del brazo: «Mantente con vida, tal vez Chloe no haya muerto y puedas esperar el día en que regrese». La abuela le dijo con calma: «Chloe no va a volver». Fuera de la ventana, el viento del norte aullaba mientras grandes copos de nieve caían lentamente. Como cenizas después de un incendio, la abuela parpadeó con amargura y añadió: «Todo fue culpa mía». El vuelo reprogramado, solo 2 días antes de lo planeado, le arrebató la vida a su querida. Y lo más absurdo fue que tras el accidente aéreo, los compañeros de su querida la llevaron especialmente a la ciudad para ver a un médico. El médico más autorizado del departamento de oncología le aseguró con firmeza que no estaba enferma. La sospecha de lesión pulmonar solo había sido un diagnóstico erróneo. El médico de cabello canoso, acostumbrado a la vida y la muerte, ya tenía su juicio formado sobre las personas. Creía que la anciana, aliviada después del susto, sentiría un gran peso quitado de sus hombros. Pero no esperaba que la anciana rompiera en llanto preguntando entre lágrimas: «¿De verdad no hay nada mal en mis pulmones? ¿Podría revisar de nuevo?». Parecía como si estuviera molesta consigo misma por no haberse enfermado. Después de salir del hospital, Ellen no pudo dormir noche tras noche. Se odiaba por no poder contenerse, por haberle llamado a Tianjin. ¿Qué habría pasado si hubiera esperado unos días más para llamar? ¿Acaso se moriría? A su edad, ¿todavía le da tanto miedo la muerte? Ahora resulta que no te has muerto, pero tu amor ha muerto en tu lugar. Tu amor ha muerto en tu lugar. Nadie la culpó a ella, pero esas palabras brotaron de su corazón, arrastrándose por todo su cuerpo. Como una úlcera que se adhiere al hueso, Ellen incluso recordó a su difunto esposo e hija. Murieron en el terremoto, y ella se salvó porque estaba fuera trabajando. En la oscura y silenciosa noche, ella se despertó sobresaltada de un sueño, cubierta de sudor. Pensó que ellos no deberían haber muerto, seguramente su destino era demasiado fuerte y los había matado. Al igual que había matado a Sweetheart, todo era culpa suya. Las lágrimas caían de sus ojos, una tras otra, sin cesar.
Corría por sus mejillas, por su barbilla, empapando el pecho de la blusa, empapando la almohada. Abría el álbum de fotos ajado, volvía una página y veía a su joven esposo, a su hija descolorida, a ese pequeño bulto que había sido su dulce niña. La cámara había congelado sus vidas. Los que seguían vivos solo sentían odio por seguir respirando. 6. Quiero enviarle un sueño a mi abuela. Es mi primera vez como fantasma, no tengo experiencia. Volví a consultar al viejo alma que estaba de pie bajo el viejo roble. Entreabrió los párpados y me dijo con indiferencia: puedo enviarte un sueño, pero aún tendrás que quemar tu alma. Enfatizó nuevamente que después de quemar el espíritu por tercera vez, ya no podría reencarnar. También dijo que solo los fantasmas más tontos quemarían su alma una y otra vez. Lo sé, pero quiero ser un tonto fantasma. Justo cuando mi abuela destapaba una botella de potente limpiador, se desmayó sin previo aviso. En sus sueños, yacía en una cama de hospital. Al abrir los ojos, quien estaba sentado a su lado no era la vecina, la señora Peterson, sino su dulce corazón. Consiguió lo que deseaba. En el instante en que me vio, no pudo pronunciar ni una palabra. Sus labios temblaban mientras me abrazaba fuerte contra su pecho. Me estrechó con tanta fuerza que mis lágrimas empaparon por completo su ropa. Ella lloraba temblando incontrolablemente con un llanto tan desgarrador que reconocí su sonido. El año en que anunciaron la suspensión de las reuniones familiares. Muchos familiares, canosos y cubiertos de polvo del camino, se agolpaban alrededor de las oficinas de la aerolínea. Una anciana preguntó: ¿ya no van a seguir buscando? ¿Y si todavía están vivos? Su hija y su nieto estaban en ese avión, mientras que su yerno ya se había vuelto a casar con otra mujer. El personal involucrado respondió con dificultad, explicando una y otra vez que los recursos de búsqueda y rescate eran limitados, que habían persistido en la investigación durante 5 años y que ya habían cumplido con su obligación humanitaria. La anciana agarró su mano y se arrodilló de golpe en el suelo. Ella dijo: por favor, necesito verlo vivo o muerto. El llanto de mi abuela junto a mi oído se mezcló con el llanto de aquel año frente a la aerolínea. Finalmente mi abuela me soltó y me miró de arriba a abajo, examinándome con atención. Apartó las algas de mi cuerpo y acarició mis hombros huesudos. Ella miró a través de mis cuencas vacías y finalmente estalló en un llanto desgarrador. Cariño, cariño, cuanto has sufrido, todo es culpa mía. No lo sabías. Yo no estaba enferma. Yo te hice tomar ese avión, yo te maté. Sacudí la cabeza y le dije: no es culpa tuya. No me perjudicas, no eres un augurio de mala suerte. El accidente de avión pudo ser causado por alguien, pudo ser un accidente, incluso pudo ser mi destino. Pero bajo ninguna circunstancia fue tu culpa. Deberías vivir 100 años y partir en paz. Por favor, no termines tu vida cargando culpa y arrepentimiento. La abuela sopla suavemente mis dedos convertidos en huesos y me pregunta: ¿te duele? Solo lo pensé un momento antes de responderle con seguridad: duele, duele mucho. Los ojos de mi abuela se enrojecieron. Voy a acompañarte ahora mismo, espérame, enseguida voy por ti. Negué con la cabeza: no, no quiero que vengas a acompañarme. Abuela, ¿puedes llevarme a casa? Ella alzó la vista lentamente y me miró. Mientras observaba sus ojos, repetí: el mar aquí es muy oscuro, el agua muy fría, y los peces no paran de morderme. ¿Podrías llevarme de vuelta a casa? 7. El sueño se desvanece. Me tumbé bajo el roble, exhausto hasta el límite. Un alma vieja se acercó flotando en silencio y dijo: deberías reencarnar ya. Le repliqué: ¿y tú por qué no lo has hecho aún? Hizo una pausa y contestó: todavía tengo asuntos pendientes. Sonreí: yo también tengo asuntos pendientes. Él preguntó: tu abuela ya no intentará suicidarse, ¿qué más quieres hacer? Observé en silencio cómo la luna ascendía y murmuré: quiero acompañar a mi abuela, encontrar mis restos. Él soltó una risotada: más bien quieres que te quemen el alma por tercera vez. Me quedé callado. Él insistió: ¿vale la pena? Todos moriremos, ella ni siquiera lo sabrá. ¿De verdad vale la pena lo que haces? Sonreí y le contesté: sí, vale la pena. Había invertido tantas fuerzas, realizado tantos esfuerzos, solo para escapar de ese pueblo atrasado y los campos. Más tarde me devané los sesos y me esforcé hasta el extremo, solo para poder quedarme en la gran ciudad. Cuando el avión se precipitaba desde las alturas y la muerte se acercaba a mí sin límites. Lo que apareció en mi mente no fueron ascensos ni aumentos de salario, ni los precios de las viviendas o la gasolina. Solo me arrepentí de no haber regresado más veces a aquel pueblo pequeño, de no haber acompañado más a mi abuela. La luna de esa noche estaba muy redonda y su luz brillaba intensamente. 2 fantasmas errantes contemplaban en silencio la luna. Le pregunté: ¿por qué no reencarnas? Él respondió: ser fantasma es mucho más libre. Mentiroso. Claramente tenía algún asunto pendiente del corazón. No me molesté en desenmascararlo y seguí mirando la luna. Él siguió contemplándola conmigo. Después de mucho rato, de repente dijo: oye, acuérdate de reencarnar pronto. 8. Poco tiempo después, era un domingo. Cada domingo Ellen siempre iba a la iglesia a misa. Antes le pedía a Dios que protegiera a Sweetheart.
Ahora arrodillada en el banco, las lágrimas resbalaban por su envejecido rostro. Le suplicaba a Dios si podía llevar los restos de Sweetheart a casa. Aunque fuera un solo hueso, aunque solo fuera uno. Quería que el alma de su Sweetheart regresara a su tierra natal. El mar estaba demasiado frío, y su dulce corazón odiaba el frío. Ella quería enterrarlo en la ladera de su pueblo natal. Los murmullos de Ellen fueron escuchados claramente por los feligreses que estaban detrás de ella. Frank Goodman ya había notado a esa anciana que venía a rezar cada domingo. Sabía que siempre hacía una donación a la iglesia. 20, 50 billetes arrugados, pero siempre tenía dinero. Él también sabía que ella siempre venía sola y volvía sola. Nunca había nadie a su lado, ni familiares ni amigos. Frank dio una última calada a su cigarrillo y luego lo tiró al suelo. Se arrodilló en el banco junto a la anciana. Ellen conoció a un medium. El medium es muy poderoso, puede calcular el pasado y el futuro de las personas. El medium se apellida Goodman. Con solo mirar la palma de la mano de Ellen, pudo discernir fácilmente que a los 47 años perdió simultáneamente a su esposo y a su hija. Y solo unos años antes, había perdido a su último ser querido. Ellen estaba aterrorizada, pero luego sintió una gran sorpresa. Porque el medium decía que no solo podía adivinar el futuro, sino también comunicarse con los espíritus. Las cortinas de la sala estaban corridas. Sobre la mesa se alineaban un cuenco de agua, varias velas y unas hojas de papel con extraños símbolos dibujados. El medium iba a invocar a los espíritus. Lograría que la difunta Chloe hablara, que le dijera personalmente a su abuela dónde estaban sus restos mortales. Se encendió un fósforo, las velas prendieron. El medium, con los ojos fuertemente cerrados, murmuró palabras ininteligibles. Ellen esperaba con ansiosa inquietud. De pronto, la medium abrió los ojos. El espíritu ha llegado, dijo. Me senté sobre su cabeza y con dedos putrefactos apreté con fuerza sus globos oculares. Por supuesto que no alcancé nada. Mis dedos atravesaron directamente su cráneo. El viejo espíritu estaba de pie en un rincón donde no llegaba la luz del sol, y soltó una risa burlona. 3 velas se consumieron hasta el final. Frank le dijo a Ellen que ya había descubierto el lugar donde descansaban los huesos de Chloe. Ella yace en algún lugar del Atlántico, rodeada de islas desoladas. Día tras día, las olas la arrastraron hacia las islas. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Ellen. Estaba segura de que Frank era un verdadero medium. Como si no podría coincidir todo lo que decía con las imágenes de sus sueños. Frank ni siquiera la conocía. ¿Cómo podría saber que su nieta había muerto en un accidente aéreo y no en un terremoto? Ellen le rogó que la llevara a la isla. Frank se negó. Su técnica de clarividencia era un método exclusivo, que solo podía transmitirse a un único discípulo en toda una vida. Era un secreto absoluto, ¿cómo podrían permitir que otros lo presenciaran en persona? Ellen estuvo a punto de arrodillarse. Ayúdeme a traer de vuelta a Chloe, maestro, por favor, ayúdeme. Frank rápidamente la sostuvo para impedir que cayera al suelo. Se sentía extremadamente incómodo y renuente, pero finalmente accedió a su petición después de mucho titubear. Con el ceño fruncido, explicó que podía viajar personalmente a África para recuperar los restos de Chloe. Pero el camino era largo y peligroso, y no podía permitirse pagar el viaje de su propio bolsillo. Ellen dijo rápidamente: tengo dinero. En su cuenta bancaria aún quedaban $63,000, que eran sus últimos ahorros para la jubilación. Ellen se reservó 3,000. Frank dijo que para ir a África necesitarían alojamiento, vuelos, un guía y alguien que les ayudara con el equipaje. Todo, absolutamente todo, costaba dinero. Hizo un cálculo aproximado. 60,000 definitivamente no serían suficientes, ni siquiera 100,000 alcanzarían. Ellen le entregó los 3,000 restantes. Frank caminaba de un lado a otro de la habitación, sumido en un dilema y reflexionando profundamente. Echó un vistazo a esa casa vieja y deteriorada, y luego miró a la anciana que le suplicaba con una sonrisa forzada. Su rostro mostraba una clara incomodidad. Finalmente hizo una mueca como si hubiera tomado una decisión extremadamente difícil. Dijo: está bien, señora, viendo lo desdichada que está, me haré cargo de este gasto de mi propio bolsillo. 10. Había estado siguiendo a Frank Goodman todo el tiempo. Consiguió el dinero y acto seguido compró un pasaje de autobús de larga distancia para abandonar el pueblo. Era un estafador habitual que engañaba donde quiera que iba. Lo que más le gustaba era buscar ancianos sin familiares ni amigos. Los ancianos estaban desinformados y no sabían conservar pruebas. Con solo mover los labios, los billetes rojos caían en sus manos entre lágrimas y súplicas. Frank encendió un cigarrillo convencido de su gran inteligencia. El inteligente debería enriquecerse. Ya lo he golpeado 800 veces. Pero cada puñetazo atravesaba su cuerpo, golpeando solo el aire. Él no se inmutó en lo más mínimo. Incluso puso música y comenzó a empacar su maleta. Le pregunté al alma vieja: ¿realmente no puedo hacer nada más que quemar mi alma? Me miró con furia: no puedes hacer nada. Y deja de pensar en quemar tu alma. ¿No entiendes que no tendrías reencarnación en la próxima vida? Lo sé, solo me queda una última oportunidad para quemar mi alma. Si la agoto, no podré acompañar más a mi abuela.
Aunque ¿cómo es posible que los fantasmas también enfrenten dilemas? Ojalá todavía estuviese vivo. Bajo la luz tenue mi silueta se veía cada vez más tenue y transparente. Frank se movía de un lado a otro por la casa, tomando esto y aquello. De repente me sentí muy cansado. Le pregunté al viejo alma, ¿odias al cielo porque precisamente te hizo morir a ti? Murmuró, ¿con quién vas a ajustar cuentas sobre los asuntos de la vida y la muerte? Suspiré. Ahora realmente estoy lleno de odio. En toda mi vida, excepto por tener un carácter un poco malo, nunca hice nada malo. Le indicaba caminos a los turistas, cedía mi asiento a las embarazadas, donaba mensualmente a organizaciones benéficas e incluso apadriné a una estudiante necesitada hasta que ingresó a la universidad. Creo que si no era una gran persona, al menos era una buena persona. Entonces, ¿por qué personas como Frank siguen vivas y yo estoy muerta? ¿Por qué? La vieja alma se quejó. Deja de llorar. Le contesté, ¿los fantasmas pueden llorar? Solo me odio por no tener la capacidad de ayudar a mi abuela a recuperar su dinero. El viejo alma guardó silencio durante mucho tiempo. En el momento en que Frank cerró la maleta, finalmente escuché su respuesta. Dijo, en realidad, hay otro modo. El puesto de emergencias 911 recibió una llamada extraña. Ese número en realidad no existía, pero aquella tarde, efectivamente reportó una alerta policial. Al otro lado de la llamada había la voz de un hombre, quien indicó con precisión hora, lugar y personas involucradas. Afirmó que un hombre llamado Frank Goldman había estafado la pensión de Ellen en el condado 20, pueblo 20. En ese momento Frank se encontraba en la terminal de autobuses de cierta ciudad, preparándose para tomar un autobús de larga distancia que partiría en media hora. Las sirenas de la policía aullaban. En la larga fila de la puerta de embarque 6A, un hombre con chaqueta azul sostenía un cigarrillo entre los labios. Justo cuando iba a sacar su encendedor para prenderlo, varios policías se abalanzaron sobre él desde atrás y lo sujetaron. Él gritó alarmado, «Ya no fumaré». «¿Qué están haciendo?». Los policías le quitaron el cigarrillo y lo tiraron a un lado. «Alguien ha denunciado que estás cometiendo fraude, ven con nosotros». Ellen limpió toda la casa de arriba a abajo. Como si Sweetheart fuera a volver en Navidad, tenía que dejar la casa impecable para que descansara bien. Sweetheart está ocupado con los estudios y el trabajo, viviendo en una diminuta habitación en la gran ciudad. Sweetheart siempre dice que el campo es mejor, que es más amplio y tiene deliciosas cerezas silvestres. Ella decía que en el extranjero no vendían cerezas silvestres, que los extranjeros solo comían cerezas importadas, esas cosas caras y dulces, tan dulces que le provocaban hastío. Las cerezas silvestres seguían siendo las mejores, el sabor de la tierra natal, jamás cansaban. Ellen limpiaba el alféizar mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Cariño, cariño, pronto volverás a casa. La abuela te recoge cerezas en primavera, te corta sandías en verano, te prepara pastel de calabaza en otoño y en invierno. Cariño, comamos juntos la cena de acción de gracias este invierno». Ellen bajó la cabeza, las lágrimas empaparon sus mangas, pero aún así esbozó una leve sonrisa. Su amor pronto volvería a casa. 12. Los policías encontraron a Ellen en la calle de funerarias del pueblo. Cuando la encontraron, estaba comprando una urna para Chloe. Ellen era una anciana astuta. En realidad, engañó al medium. Además de los 63.000, ella misma había escondido $2.000. Eso fue lo que Chloe le dio en un sobre rojo la última vez que volvió a casa para Navidad. Lo guardó bajo la almohada sin tocarlo nunca. Ahora, esos $2.000 estaban resultando muy útiles. Ellen le va a comprar a Chloe una mejor urna funeraria. En vida, Chloe siempre vivió en un pequeño departamento alquilado. Decía que quería ahorrar mucho para reconstruir la casa familiar algún día. Una casa alta, grande, tan hermosa como un castillo europeo. Cada vez que Sweetheart exageraba deliberadamente para alegrarla, los ojos de Ellen se convertían en diminutas rendijas de felicidad. No ansiaba vivir en ningún castillo europeo, solo deseaba que Chloe pudiese comprar un apartamento en la capital del estado en el futuro. Una vida tranquila y estable sin tener que viajar constantemente por trabajo. Pero cuando Chloe desapareció sobre el océano, aún no había logrado vivir en una casa grande. Ellen observaba las filas de cajas negras y blancas en el estante. Extendió la mano y tomó el más caro. Pensó que si en vida no pudo vivir en espacios amplios, al menos en la muerte merecía ocupar algo más grande. Ellen pagó, tomó la urna funeraria y se disponía a marcharse cuando un policía la detuvo. Era una anciana que siempre había respetado las leyes, por lo que asumió haber cometido alguna falta. Pero el agente le dijo, la han estafado. Ellen se negaba a creer que Frank Goldman fuera un estafador. No dejaba de hablar bien del maestro Frank. ¿No será que hay algún malentendido? El maestro Frank iba claramente a recuperar los restos de Chloe. Ya tenía todo planificado, la ruta y el itinerario hasta la isla africana. En un mes Chloe estaría de vuelta en casa. ¿Cómo iba a ser el maestro Frank un estafador? En el coche de policía, Ellen no dejaba de explicar una y otra vez a los agentes. Detrás de esa retahíla de justificaciones, se escondía una pregunta que ni siquiera se atrevía a formular. Si Frank Goldman era un estafador, ¿quién más podría traer a Chloe a casa?
13. Frank Goodman confesó los hechos delictivos. Cuando lo sacaron esposado, Ellen seguía explicándolo todo a los policías. ¿Cómo podría ser un estafador? Si hasta calculó que mi dulzura está hundida en el mar. Soñé con mi amor, ella realmente estaba atrapada en el mar. ¿Estarán arrestando a la persona equivocada? El maestro Frank está a punto de ir a buscar a Mitch Loe. La policía abrazó a la anciana que jadeaba sin aliento y la sostuvo, instándola a tomar un sorbo de agua caliente. Frank escupió con desdén: tú llamaste a la policía, no finjas ser la buena. Pensó que esa vieja era una excelente actriz. Siempre había fingido confiar en él, pero en cuanto tuvo la oportunidad, corrió a denunciarlo. Habiendo sido astuto toda su vida, no podía creer que había caído en las manos de esa anciana. Frank estaba furioso. Le gritó a la vieja: ¿quién sabe dónde se habrá muerto tu nieta? Que se muera donde quiera. No es asunto mío. Gente como tú merece quedarse sin hijos ni nietos, ¿entendiste? Te lo mereces. Ellen se quedó paralizada. La taza de agua caliente que sostenía se estrelló contra la mesa y luego, demasiado tarde, sintió el ardor. Frank estaba a punto de seguir insultando cuando un policía le dio un golpe en la nuca. Cállate ya, la noche avanzaba. La luz de la habitación de Ellen seguía encendida. La señora Peterson, la vecina, se quedó con ella, acompañándola mientras maldecían con fuerza a ese tal Goodman. Ellen guardó silencio durante mucho tiempo antes de preguntar: ¿crees que es posible que mi destino sea tan duro que las haya matado a todas? La señora Peterson, la vecina, se quedó atónita por un momento y luego rugió con energía: eso son tonterías. No escuches las tonterías de ese tal Goodman, él es el único que merece pudrirse en el infierno. Ellen sonrió entre lágrimas. Bajo el gran roble me agaché junto a las raíces del árbol y levanté la vista para mirar al viejo alma. Su figura de repente se volvió muy tenue, hasta convertirse en una silueta borrosa y nebulosa. Se me ocurrió una idea y le pregunté: ¿acaso has quemado tu alma? Me miró con los ojos desorbitados. ¿Cómo podría ser? No soy tonto. No tenía ganas de discutir con él y seguí preguntando: ¿cuántas oportunidades te quedan? Siguió siendo terco: ya te dije que no la quemé, mientras yo insistía: ¿quién eres en realidad? Permaneció en silencio, volteando la cabeza para no mirarme. Seguí adivinando: eres mi abuelo, el hombre que estuvo enamorado de mi abuela, el viejo cartero del pueblo, John, el vecino de al lado. ¿No decías que los fantasmas que ayudan a quemar almas son los más tontos? Dime algo. El alma anciana, exasperada por mi insistencia, se elevó hasta la copa del árbol y me gritó: ¿soy tu padre? ¿Contenta? Me reí a carcajadas: vete al diablo, yo soy tu padre. 14. Ellen tardó mucho tiempo en superar por completo las secuelas del engaño. La señora Peterson, la vecina, la consoló diciendo: al menos no te robaron el dinero y además lo metieron en la cárcel, así que no salimos perdiendo. Ellen sacudió la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. La señora Peterson, tras pensar un momento, añadió: todavía hay oportunidades de traer a Chloe de vuelta. Mientras vivamos, siempre se nos ocurrirá algo. Esas palabras le llegaron al corazón a Ellen. Bajó la cabeza y de sus arrugados ojos envejecidos brotó lentamente un rastro de lágrimas. Susurró: ni siquiera sé si podré traer a Chloe de vuelta antes de morir. El tercer mes después de ser estafada, Ellen recibió una llamada telefónica. Al otro lado de la línea estaba una anciana llamada Agnes Reed. Había perdido a su única hija y a su nieto en un accidente. Ella y su esposo habían resistido durante mucho tiempo, manteniéndose en la primera línea de las protestas. Hace poco su esposo falleció repentinamente de una hemorragia cerebral. En la Nochebuena, cuando todos los hogares se reúnen para cenar, solo queda ella sentada a la mesa. Agnes le dijo a Ellen entre sollozos que iría a cobrar la indemnización por el acuerdo. En los años desde el accidente aéreo, varios países enviaron equipos de rescate y búsqueda para intentar localizar el lugar del siniestro. Pero como de vasto es el océano, incluso los mejores organismos de búsqueda apenas pudieron delimitar un área aproximada. Anteriormente, organismos de búsqueda afirmaron haber encontrado restos de un avión en Madagascar. Posteriormente, la aerolínea publicó el informe de investigación del accidente y suspendió las operaciones de búsqueda. Ahora, Agnes dice que quiere ir a Madagascar a ver por sí misma. Al otro lado del teléfono, la anciana sollozaba sin poder hablar. No sé cuánto tiempo me queda de vida, pero si ellos dejaron de buscar, yo tendré que seguir buscando por mi cuenta. Aquel día, Ellen se sentó en la sala de estar y reflexionó durante mucho tiempo. En los primeros años después del accidente aéreo, las aerolíneas iniciaron gradualmente los trámites de indemnización. Al principio, Ellen se negó a aceptar el dinero del acuerdo. ¿Acaso aceptarlo no equivaldría a admitir que Sweetheart había muerto? ¿Y si al tomar el dinero, se justificaran para dejar de buscar a los pasajeros del avión? Ellen dijo: no quiero dinero, devuélvanme a mi dulce amor, devuélvanmelo. El personal se alejó resentido. Pasaron los años y Ellen supo que su dulce amor no regresaría. Ahora, ella quiere llevar a su dulce amor de vuelta a casa.
15. Ellen nunca había visto el mar en toda su vida. La primera vez que lo vio fue en tierras extranjeras. Resultado original del mar era tan vasto que al mirar al horizonte, no se distinguía ningún límite. Era un día nublado. El cielo y el agua tenían un tono grisáceo y pálido. El viento silbaba con fuerza, como si alguien estuviera llorando. Según decían, aquí fue donde encontraron los restos del avión. Ellen se agachó lentamente, se puso sus gafas de lectura y examinó con atención la arena revuelta. En el límite entre la arena y el agua del mar, había mucha basura arrastrada por las olas. Ellen pensó que tal vez entre ella podría haber algo de Sweetheart. El reloj de Sweetheart, o su ropa, o su cartera. O quizás, habría huesos de Sweetheart, pero después de recorrer toda esta línea costera, no encontró nada. Ellen se inclinó, sus manos arrugadas y envejecidas empapadas por el agua de mar. Dulce desapareció en algún lugar del océano. ¿Acaso al tocar el mar, podría tocar a su hijo perdido? El cielo se oscurecía. La guía recordó a las dos ancianas que era hora de regresar. Ellen se levantó lentamente. Agnes bajaba desde la distancia. Dos ancianas contemplaban en silencio el mar grisáceo, sin pronunciar palabra durante mucho tiempo. Las aves marinas giraban en círculos en el cielo, acompañadas por el sonido de las olas. Inesperadamente esto hacía parecer aún más vacíos el cielo y la tierra, tan vacíos que resultaban sobrecogedores. Ante la insistencia del guía, las dos ancianas se alejaron con visible reluctancia. Agnes dijo lentamente, el mar está muy frío. Ellen asintió y dijo, no es como en la televisión. El mar está demasiado frío. Sus hijos tienen miedo del frío. En la sala de espera del aeropuerto, dos ancianas vestidas con modestia, sin maletas, llevando bolsas de tela viejas, sentadas en una esquina. Están a punto de partir. Ambas saben muy bien que, después de irse, probablemente no tendrán otra oportunidad de volver. Así que ayer, ellas gritaban una y otra vez los nombres de sus hijos en la playa. Lamentablemente no existen milagros en este mundo. Los niños desaparecidos no aparecen en los sueños de sus madres. Tampoco responden a los gritos junto al mar. Ahora, están exhaustas. Sentadas en el aeropuerto, solo mastican mecánicamente pedazos de pan. De vez en cuando alzaban la vista y se hablaban mutuamente, pero apenas intercambiaban un par de frases antes de que les brotaran las lágrimas. Incluso sentadas en silencio, las lágrimas seguían cayendo. ¿Cómo puede haber tanto sufrimiento en este mundo? Todo fluía desde los ojos de la madre. Frente a los asientos, una bloguera grababa un vídeo. Al girar la cámara, la luz brillante del sol entraba a raudales por los ventanales e inundaba el suelo. Estaba a punto de decir con una sonrisa las palabras planeadas, cuando notó en una esquina de la pantalla de su teléfono, además de la luz del sol, dos pares de ojos llenos de lágrimas. 16. Sexto año del accidente aéreo. Un vídeo corto incendió las redes. Un bloguero especializado en viajar por todo el mundo publicó inusualmente un vídeo de conversación. Las imágenes eran sencillas, solo con subtítulos simples. El vídeo mostraba el aeropuerto, donde dos ancianas se limpiaban las lágrimas mientras respondían a sus preguntas. ¿Qué hacen aquí? No estamos de turismo, venimos a buscar a nuestro hijo. ¿Su hijo? ¿Trabaja aquí su hijo? El avión en el que viajaba se estrelló. Nos dijeron que aquí podrían encontrarse restos del avión, así que vinimos a probar suerte. Tras un breve silencio. ¿Y lo han encontrado? Las dos ancianas simplemente negaron con la cabeza. ¿Qué planes tienen ahora? ¿Tienen otros hijos en casa? Las ancianas volvieron a menear la cabeza. En casa solo quedo yo ahora, todos se han ido, solo yo sigo aquí. La cámara enfocó sus bolsos desgastados. Sobre ellos había pegado un póster igualmente viejo. Era un póster de hace años, con un poema que los medios habían escrito espontáneamente sobre el vuelo desaparecido. Hijo, regresa. Si puedes escuchar el llamado de tus padres. Te esperamos en casa, hijo, vuelve a casa. El corpulento y fuerte blogger se enrojeció los ojos. Parpadeó una vez y la imagen también tembló. El sol fuera del aeropuerto era tan brillante, pero parecía incapaz de iluminar este rincón. El enorme reloj giraba una y otra vez, los viajeros iban y venían apresurados, compitiendo contra cada segundo. Parece que cada persona en este mundo tiene su propio futuro brillante por el que luchar. Pero hay muchos cuyo tiempo quedó atrapado para siempre, hace 6 años. 17, 6 años son suficientes para que la mayoría olvide una tragedia. Pero esos mismos 6 años también han transformado por completo el panorama de Internet. Dos ancianas le habían contado su desconsuelo a mucha gente entre lágrimas. Pero nunca imaginaron que un día, sus lágrimas serían vistas por decenas de millones. Y entre esos millones, muchas personas terminaron llorando junto a ellas. Noticias olvidadas desde hacía mucho fueron desenterradas de nuevo. El informe del accidente de aquel año salió sin hacer ruido, escondido entre chismes de celebridades y reportajes de entretenimiento, con una discreción aterradora. Años más tarde en Internet, las lágrimas de las ancianas desataron un tsunami tras otro. Innumerables personas inundaron los sitios web oficiales de las instituciones pertinentes, dejando mensajes una y otra vez para exigir que se reanudara la búsqueda.
Mientras tanto, los expertos técnicos en la sombra utilizaron factores como las corrientes oceánicas, el clima y la geografía para reducir aún más el área posible donde podrían estar los restos del avión. Poco después, las aerolíneas, en colaboración con la NTSB, celebraron otra reunión informativa para las familias. En la reunión de familiares, faltaban muchos rostros conocidos. Muchas personas, en esta larga búsqueda, quedaron atrapadas para siempre en un momento determinado del tiempo. Nunca más se levantaron. Al final de la reunión, las autoridades anunciaron que reiniciarían las operaciones de búsqueda. Nadie celebró, solo hubo lágrimas interminables y agotamiento. Ellen y Agnes se sentaron en la última fila y cerraron suavemente los ojos. Las lágrimas resbalaban por las comisuras de sus ojos, empapando sus rostros, sus barbillas, sus cuellos. Lloraban en silencio como estatuas erguidas en medio del mar. Si pudieras escuchar el llamado de tus padres. Hija, regresa a casa. 18 pasaron algunos años más y Agnes ingresó en un asilo de ancianos. Se cayó, sufrió un derrame cerebral y quedó incapacitada para valerse por sí misma. Nadie podía cuidarla, su sobrino cumplió con su deber y le escogió un muy buen asilo. A menudo llamaba por teléfono a Ellen, repitiendo siempre los mismos pocos temas monótonos. ¿Cuándo podremos encontrar a los niños? ¿Realmente están buscando con seriedad? ¿Cómo está tu salud? No llores todo el tiempo, es malo para los ojos. Pasaron unos años más y se encontraron restos óseos y dientes que podrían pertenecer a pasajeros desaparecidos. El personal tomó muestras de cada familiar que aún seguía con vida, para llevarlo a Washington y hacer una prueba de ADN. Para entonces el número de teléfono de Agnes ya estaba fuera de servicio. Los ojos de Ellen ya casi no podían distinguir las cosas con claridad. Tampoco escuchaba muy bien. El personal le informó que habían encontrado los restos de Chloe. Emitió un sonido inconsciente de hasta que el personal, sosteniendo la caja, le repitió en voz alta. Los fragmentos de huesos y dientes separados están todos dentro de esta caja. Ellen se quedó paralizada por mucho tiempo y luego, tambaleándose, se lanzó hacia adelante para abrazar la caja con fuerza contra su pecho. Nadie alcanzó a escuchar lo que decía. Ya estaba vieja y sus palabras eran siempre susurros roncos, como si hablara sola, o quizás con alguien que no estaba allí. Ella bajó la caja con sumo cuidado y palpando regresó a la habitación. En lo más profundo del armario, había una urna vacía. Hace unos años, Ellen fue estafada por un timador y estaba llena de alegría, pensando que pronto traería a Chloe a casa. Más tarde, cuando compró la urna en una funeraria, la policía le dijo que todo había sido un engaño. Pero aún así llevó la urna a casa. Tenía una especie de idea obstinada. Creía que Chloe definitivamente volvería a casa. La luz del día era brillante. El polvo flotaba en la sala de estar antigua. Ellen limpió meticulosamente el polvo de la caja de sándalo con un trapo. Luego, con sumo cuidado, colocó los restos traídos de tierras lejanas dentro de la urna funeraria. Cariño, ya estamos en casa. Ella abrazó la caja de cenizas y bajó la cabeza. Apoyó la frente contra la caja de cenizas, como cuando Chloe era pequeña y jugaban a chocar las frentes. Cariño, ya estamos en casa. La abuela te recolectó cerezas. La abuela te cortó sandía. 19,3 meses después del entierro de Chloe, Ellen pareció tener un presentimiento. Del armario más alto sacó un vestido de mortaja. Se lo puso pieza por pieza y luego arregló la cama. Dejó solo el duro somier y se tendió sobre él. Cerró los ojos y la oscuridad lo envolvió. Los recuerdos acudían vívidamente, claros como si fuera ayer. Era una mujer muy común de Virginia Occidental, nacida, criada, casada y madre en Virginia Occidental. También fue en Virginia Occidental donde perdió a su esposo y a su hija, y luego recibió la noticia del accidente aéreo de Sweetheart. Ellen pensó que no sabía si su vida había sido afortunada o desdichada. Decir que fue afortunada sería forzado, pero decir que fue desdichada en cada desastre, ella sobrevivió. Mucha gente no pudo esperar el regreso de sus seres queridos y ya había fallecido. Pero al menos ella sí lo consiguió. Recordó a Agnes. En su última llamada, Agnes había dicho con tono alegre, pronto iré a reunirme con ellos. En la oscuridad, una lágrima resbaló por el rostro de Ellen. Pero en sus labios había una sonrisa de felicidad. Agnes tenía razón, pronto se reuniría con su familia. Ella encontraría la liberación. A las 20, cuando el cielo comenzó a clarear, Ellen dejó de respirar. Finalmente tomó la mano de Sweetheart. Bajo el roble fuera del hospital, Sweetheart no estaba cubierta de algas ni reducida a huesos blancos. Inclinó la cabeza y sonrió alegremente con dos hoyuelos redondos en sus mejillas. Ella dijo, abuela, vayámonos juntas. El amanecer tiñó el cielo y la tierra. Tianxin sonrió nuevamente, señalando al hombre a su lado y diciéndole, abuela, él dice que es mi papá. ¿Podrías ayudarme a ver si es realmente él? Bajo el sol de la mañana, la figura del hombre se volvía tan tenue que casi desaparecía. El cráneo hundido por el accidente automovilístico se fue llenando gradualmente, recuperando carne y sangre.
La ropa rota y quemada poco a poco recuperaba su color. El hombre estaba de pie bajo la sombra de un gran roble con lentitud en su tono de voz, y llamó mamá. Se llamaba Robert Davis. Murió hace más de 30 años en el camino de regreso a casa. Su hija nació prematura, y él conducía un camión día y noche para llegar antes a ver a su esposa y a su hija. Un fuerte impacto resonó. Desde entonces se convirtió en un alma solitaria que rondaba al lado del camino. Sentía que tenía alguna obsesión, pero por más que pensaba y pensaba, no lograba comprender por qué había nacido ni por qué debía morir. Era un fantasma abandonado entre el cielo y la tierra. Pasaba sus días de pie bajo un gran roble, aturdido y letárgico. Hasta aquel día del año 2008 cuando la tierra emitió un terrible estruendo. Mientras la tierra temblaba y las montañas se sacudían, corrió hacia el patio frente al roble y con todas sus fuerzas sostuvo las paredes que amenazaban con desplomarse. Fue un acto completamente inconsciente, y en un instante los recuerdos regresaron. Se llamaba Robert Davis. Debajo de la pared dormía su pequeño hijo. El alma de Robert estalló en una luz ardiente y dolorosa, y él solo miró a su hija dormida y sonrió lentamente. ¿Por qué tienes que llamarte Chloe? De ahora en adelante te llamaré Cerdita. Cerdita, Cerdita, una cerdita que ni los truenos despiertan ni los terremotos sacuden. Cerdita, soy tu papá, ¿lo sabías? ¿Cómo podría ser el trabajo lo primero? 3 almas continuaron flotando hacia adelante. El lugar donde el sol se pone es su destino. Dicen que cuando la gente muere se convierte en fantasmas. También dicen que los fantasmas son aterradores, que asustan a la gente. Pero las almas de todos tamaños que flotan en el aire. Ellos fueron alguna vez los seres queridos, amantes y amigos que tanto añoraron. En lugares donde nadie puede ver, se quedan, esperan, reacios a partirse. Queridos seres queridos, cuando anhelas con toda tu alma a tus familiares, amantes o amigos, recuerda que en distantes lejanías, o justo a tu lado, ellos también te cuidan desde allí. Quizás su cuerpo haya perecido, pero el amor nunca deja de ser. Fin.